la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos publica un comunicado en donde dice que 2 mexicanos están acusados de sobornar a funcionarios del sector energético estatal, es decir, de Petróleos Mexicanos. Y el comunicado dice: acusados residentes de Texas de presuntamente sobornar a Pemex para obtener contratos lucrativos, dice este comunicado. Y el comunicado dice lo siguiente, dice: hoy se hizo pública una acusación formal en el Distrito Sur de Texas que acusa a 2 empresarios mexicanos por su participación en un presunto plan de soborno para retener y obtener negocios relacionados con Pemex, la empresa petrolera estatal de México, y Pemex Exploración y Producción, la subsidiaria de exploración y producción de la propiedad absoluta de Pemex. Lo que dice este comunicado es, entre comillas, los acusados, ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos, presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas, declaró el fiscal general adjunto interino Matthew Galeotti de la División Penal del Departamento de Justicia. Esta acusación formal debe transmitir un mensaje claro. La División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo. Según documentos judiciales, Ramón Alejandro Rovirosa Martínez, de 46 años, con residencia en Woodlands, Texas, ciudadano mexicano y residente legal permanente en los Estados Unidos, así como Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, de Spring, Texas, ciudadano mexicano y residente legal permanente de Estados Unidos, junto con otros, presuntamente conspiraron para pagar y ofrecieron pagar al menos $150,000 en sobornos a funcionarios de Pemex y Pemex Exploración y Producción para obtener y retener negocios de estas 2 empresas del Estado mexicano para empresas asociadas con Rovirosa. Y agrega, entre al menos 2019 y al menos 2021, hago un paréntesis es decir, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y cuando Octavio Romero Oropeza era director general de Pemex, Rovirosa, Ávila y sus cómplices presuntamente ofrecieron sobornos en forma de artículos de lujo, incluyendo Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos valiosos a al menos 3 funcionarios de Pemex y Pemex Exploración y Producción, a cambio de que estos realizaran ciertas acciones para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios con Pemex y Pemex Exploración y Producción. Estas ventajas indebidas ayudaron a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con estas 2 empresas estatales por un valor de al menos $2.5 millones. Además, según documentos judiciales, se alega que Rovirosa tiene vínculos con miembros de cárteles mexicanos. Agrega, Alejandro, esta información, Rovirosa y Ávila Lizárraga están acusados cada uno de un cargo de conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero y 3 violaciones sustanciales de la FCPA. De ser declarados culpables, cada uno enfrentará una pena máxima de 5 años de prisión por cada cargo. Un juez federal determinará la sentencia tras considerar las directrices de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. Tras su arresto, Rovirosa compareció hoy ante el juez. Ávila se encuentra prófugo y continúa prófugo. Es un caso de relevancia porque estamos hablando
de dos empresarios mexicanos que, según esta acusación, sobornaron con dinero en efectivo, con regalos caros, a funcionarios de Petróleos Mexicanos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en la dirección de Pemex Octavio Romero Oropesa, actual director general del Infonavit. ¿Para qué? Pues para obtener contratos. ¿Quiénes son estos personajes? Le voy a hablar de uno de ellos, de Mario Ávila Lizárraga. Es un prominente panista de Campeche que fue nada menos que candidato del PAN a gobernador de esa entidad en 2009. Antes de contender por la gubernatura de Campeche por el PAN, Ávila Lizárraga fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Social. Le estoy hablando de cargos en el gobierno de Felipe Calderón. Y hago alusión a Felipe Calderón porque Ávila Lizárraga fue muy allegado a Juan Camilo Mourinho, el secretario de Gobernación de Felipe Calderón, que estaba muy involucrado en el sector energético. Fue presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados cuando Calderón era el coordinador del grupo parlamentario entre el 2000 y el 2003. Y Juan Camilo Mourinho fue también subsecretario de Energía cuando Felipe Calderón fue, en el gobierno de Vicente Fox, secretario de Energía. Es decir, Ávila Lizárraga, este personaje acusado de sobornar a Pemex, estuvo muy cerca de Juan Camilo Mourinho y también del propio Felipe Calderón. Ahora es uno de los acusados en Estados Unidos de sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos. Digo, qué bueno que emerja esa corrupción. ¿Quiénes fueron los funcionarios de Pemex que recibieron esos regalos y ese dinero en efectivo, como señala la acusación? Bueno, en esta no se conoce la identidad, Alejandro, de los funcionarios de Petróleos Mexicanos y de Pemex Exploración y Producción en el sexenio pasado. Pero por supuesto que es tan importante como conocer a los que sobornaron como a los que recibieron precisamente esos sobornos. Porque, insisto, no estamos hablando de el gobierno de Enrique Peña Nieto, ni de Felipe Calderón, sino del sexenio pasado que encabezó Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que ese otro funcionario, Álvaro, Mario Ávila Lizárraga. Mario Ávila Lizárraga fue subdirector de mantenimiento y logística de la Coordinación de Servicios Marinos adscrita a Pemex Exploración y Producción y fue señalado por Emilio Lozoya, director general de Pemex, por suscribir una adenda sin especificar su contenido a un contrato con Oceanografía cuando no estaba facultado para hacerlo por haber dejado su cargo ya en la paraestatal. En una reunión, te voy a decir de cuándo. Híjole, mano, qué cochinero, qué barbaridad. Este personaje había sido inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública y había dejado el cargo el 30 de noviembre del 2012 y otorgó esta adenda el 5 de diciembre. Es decir, ya estaba corrido por corrupto y volvió a incidir. Ávila Lizárraga está prófugo de la justicia de acuerdo con lo que plantea la autoridad allá en Estados Unidos. Porque uno sí comparece, Álvaro. El que comparece es Ramón Alejandro Rovirosa, que es el de la empresa. Yo creo que tiene más que perder. Dijo, pues no, yo sí voy a comparecer acá. Y el otro que parece que es una fichita, también Mario
Ávila. Sí, a Mario Ávila Lizárraga. Oye, es panista ¿no? Sí, acabo de decir que fue candidato del PAN a gobernador de Campeche. Este es el en candidato. 2009, Perdóname, claro. Yo entendí que el candidato era Rovirosa. No, Él es el Ávila candidato. Lizárraga. Bueno, perdóname, es que y estaba además, yo clavado leyendo justamente este contrato. Sí, fue porque- delegado de la Secretaría de Desarrollo Social con Vicente Fox sí, bueno, ahí, del 2012 al 2009. Perdón, estaba leyendo justo la minuta de cuando el mismo, imagínate tú, es Emilio Lozoya el que le dice a los diputados de este caso. Sí. Lo expone. De oceanografía. Hijo No, de hombre, la es una fregada. fichita Ávila Lizárraga. Qué la fregada, qué barbaridad. Y del entorno de Juan Camilo Muriño y de Felipe Calderón. O sea, no era un panista cualquiera, fue el candidato de Felipe Calderón, así, a gobernador de Campeche. Y de Muriño, Álvaro, porque no, por ahí de Muriño. el poder lo tenía en Campeche. Claro, los Muriño. Los Muriño. Y Uy, la fregada. entonces, por eso también es importante, además de conocer a estos personajes que ofrecieron presuntamente los sobornos, quiénes son los funcionarios de Pemex que los recibieron. Fíjate, estoy leyendo aquí porque es una verdadera fichita. Dice que fue un asistente en la campaña de Vicente Fox. Ávila Lizárraga. Fue asistente en la campaña de Vicente Fox. Y en menos de 10 años brincó, gracias a la ayuda de Muriño, el apoyo político de Muriño, y supongo que de Calderón, a ser alto ejecutivo en Pemex. Claro, subdirector nada menos que de Pemex Exploración y Producción. No era cualquier funcionario. La última declaración patrimonial la presenta el 29 de enero de 2013. Tú acabas de referir que Emilio Lozoya lo acusó de haber firmado a favor de oceanografía 2012. un adendum. Claro. 2012-2013. 2012, claro. En 2012-2013 lo acusa. Exactamente. Entonces, estamos hablando, bueno, ya para que Emilio Lozoya acuse a alguien como este de corrupción. Es lo que digo, imagínate. O sea, fíjate nada más qué carrera tan fregona. En el 2000 eres un modesto asistente de la campaña de Vicente Fox. En el 2002... Delegado de la Delegado de la ciudad en Campeche, 2 años después. Sí. Eres un asistente y luego en 2002 delegado de Sedesol en Campeche. En 2008 candidato a la gubernatura. 2009. 2009. Sí, 2008 lo impulsa Muriño para la candidatura. Claro. En 2009, efectivamente, en 2009. Y luego que pierde con Fernando Ortega Bernés. Y luego Muriño lo lleva ahora a subdirector de mantenimiento y logística de servicios marinos de Pemex, exploración y producción, y luego después a... ¿Y sabes cuáles eran sus funciones principales en Pemex? Atención directa al público, labor de supervisión, licitaciones y adjudicaciones de contratos de bienes y servicios, manejo de recursos financieros, manejo de recursos humanos. No, era una fichita, por supuesto. Y era auxiliar en la campaña de Vicente Fox cuando el papá de Juan Camilo Mourinho era el coordinador de los amigos de Fox en Campeche. Y cuando el grupo energético del sureste, que era la empresa de la familia Mourinho en Campeche, comienza un exponencial crecimiento y expansión, no solamente en Campeche, sino en Yucatán, una época de ascenso económico y político de esa familia, como no, con Juan Camilo Muriño primero en la Cámara de Diputados como presidente de la Comisión de Energía, cuando Calderón era el coordinador de la bancada entre el 2000 y el 2003, y luego es Juan Camilo Muriño el mano derecha de Felipe Calderón en la Secretaría de Energía,
Pues por eso es importante tener conocimiento de quiénes son estos personajes. No vienen de la nada. Entonces, pues sí, es relevante la información. Híjole, mano. ¿Sabes quién era, pues ahí, su jefe? Carlos Morales. Carlos Morales, otro que se ha salvado, Carlos Morales. Pues tiene más habilidad. Carlos Morales, le hemos en algún momento contado quién es este personaje que fue director de Pemex Exploración y Producción. Carlos Morales, pues es básicamente el personaje que tenía en la mano el mapa de dónde se encuentra el petróleo en México. Durante años fue el encargado de hacer la exploración y ir viendo dónde está el mapa. Poco antes de que se abran las rondas, aquellas famosas, producto de la reforma de Enrique Peña Nieto, del Pacto por México, justo el Pacto por México que impulsó la reforma electoral, claro, que nos rige hasta el día de hoy. Pero la reforma energética, Álvaro, Carlos Morales, pues se abre Grupo Val, los Bayeres abren su propia petrolera. Y válgame, de repente Carlos Morales, Álvaro, deja Pemex y se va a dirigir la empresa de un privado, de los Bayeres. Y válgame que participan en las rondas y les va muy bien. ¿Cómo? Pues ¿cómo? Pues porque obviamente el tipo llevaba los mapas del petróleo, si no aquí, seguramente en su computadora. Pues ¿por quién se lo impedía? Todos se llevaban, Alejandro. Todo. Este personaje, Carlos Morales Gil, es un personaje clave en toda la trama y efectivamente al salir de Pemex se va a trabajar con el grupo Val de la familia Bayeres. Y ahí sigue. No hay señalamientos. Bueno, sí algo señaló Emilio Lozoya, pero ha pasado de largo este personaje, Carlos Morales Gil. Ese debía estar en prisión. Mira, Álvaro, te voy a decir, en 2019, justamente en 2019 publicamos un perfil. Sin embargo, es muy indignante, obviamente esto, se podría estar unas semanas hablando de esto. El hombre que tenía tatuado el mapa del petróleo dejó Pemex y halló un yacimiento para Bayeres. O sea, el personaje se va de Pemex y se va y se instala en la competencia de Pemex. Dice, Carlos Morales Gil fue funcionario de Petróleos Mexicanos durante más de 40 años. En febrero del 2014 renunció a la titularidad de Pemex Exploración y Producción. Un año después, en febrero del 2015, fue nombrado director general de la empresa Petroval, de Alberto Bayeres González. Y 7 meses más tarde, en septiembre, la compañía, que nació en 2015, ganó su primera licitación gubernamental. La puerta giratoria que convierte a exfuncionarios públicos en directivos de compañías privadas y viceversa, ha derivado en contratos leoninos, conflictos de interés e inclusive tráfico de influencias que afectan el desempeño de las empresas productivas del Estado como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Carlos Morales Gil todavía cuenta con información privilegiada, en particular porque tiene el mapa petrolero de México tatuado en la cabeza, explicó sin embargo entonces la doctora Miriam Grunstein Dichter, especialista en temas energéticos. Y al igual que ella, el exconsejero de Petróleos Mexicanos, Flavio Ruiz Alarcón, mencionó que es normal aquí y en el mundo que funcionarios públicos especializados pasen de formar parte de la iniciativa privada o que los directivos de las compañías pasen a formar parte de los cuadros técnicos del gobierno por su nivel de representación. Y luego sigue contando. Bueno, ese personaje era el jefe de este panista, ex candidato de Felipe Mario Calderón. Ávila Lizárraga, sí. Era el jefe. Imagínense ustedes la cantidad de negocios que puede uno suponer que se hicieron. Pues ese personaje
es el que está señalado ahorita de hacer negocios, no hace 10 años, Álvaro. Esos negocios tuvo que pagar por eso. No, ahora ya radicaba en Texas y lo agarra el gobierno de Estados Unidos en compañía de otro bribón, haciendo negocios, y ahí sí necesita ponerse muy viva la Secretaría Anticorrupción, la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, a ponerse muy vivos porque hay funcionarios que fueron sobornados en el gobierno del presidente López Obrador. Para esto, de acuerdo con la acusación que tiene el gobierno de Estados Unidos.